Y aquí hay algunos conceptos que son súper importantes, como la esterilización. ¿Y qué es lo que dice? Que la esterilización es la destrucción de todos los microorganismos sobre algo, un material inerte, ¿cierto? O sea, al paciente no lo podemos esterilizar. No, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es bajarle la carga bacteriana. Pero al material quirúrgico sí lo podemos esterilizar. Y hay diferentes métodos de esterilización: por plasma, puede ser por gases, puede ser por radiaciones gamma, ¿no es cierto? Podría ser también por químico, ¿no es cierto?, como glutaldehído, o podría ser por físico, como el calor seco o el calor húmedo, ¿sí? Todo eso lo podemos esterilizar por esos sistemas. El ozono también permite desinfectar, o sea, esterilizar por periodos prolongados. Desinfección, destrucción de la mayoría de los microorganismos patógenos sobre objetos inanimados, no vivos. O sea, lo que puedo desinfectar es el piso, las mesas, ¿sí? Pero no puedo desinfectar las manos. Eso es incorrecto. O desinfectar una herida, tampoco se hace desinfección. Esto, que son conceptos súper generales, ¿no es cierto? Antisepsia, por ejemplo, destrucción de la mayoría de los microorganismos patógenos sobre objetos animados, como vivos. Aquí es lo que hacemos nosotros sobre las manos, ¿no es cierto? Cuando le enseñamos a lavarse las manos, ¿sí? Ya le enseñamos, todavía no. Ya. Cuando le enseñamos a lavarse las manos, que eso probablemente la próxima semana, lo que estamos haciendo es disminuir la carga bacteriana. Cuando lavamos al paciente, le hacemos el embrocado, ¿no es cierto? Lo enjabonamos, después le ponemos alcohol, lo enjabonamos, le ponemos alcohol, lo enjabonamos, le ponemos alcohol 5 veces. Lo que estamos haciendo es disminuir su carga bacteriana, pero no le estamos dejando estéril, ¿sí? En una son disminuciones parciales y en la esterilización es total. Entonces, esto es súper importante que lo entiendan, ¿ya? Los antisépticos se emplean durante la preparación y restregado de la piel. ¿Sí? Entonces, la asepsia es la esterilización, la desinfección y la antisepsia. Todo eso es parte de la asepsia, que son todos los métodos para disminuir la cantidad de bacterias. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Porque esto son puras técnicas en realidad. Entender cómo funciona. Porque si no, uno hace puras tonteras. Porque esto es todo o nada. Entonces pasa que a veces alguien llega y se pone la gorra, ¿no es cierto? Se pone la mascarilla, se viste, se va a lavar las manos, ¿no es cierto? Se terminó de lavar y que estuvo ahí 5 minutos restregándose, y llega y toma papel de la toalla nueva y se seca con la toalla. Ese no entiende nada, ¿sí? Porque la toalla nueva no sirve, porque está más contaminada que él en ese momento. Entonces, tiene que usar una toalla que esté estéril. Esa va a venir en el envase junto con la bata. Entonces, en medicina esto es toda una calidad total. Y para tener calidad total hay que tenerlo involucrado aquí en el chip aquí. Porque también puede ser que alguien, algo que ocurre y que ustedes tienen que estar súper atentos, porque en todas partes donde uno trabaja puede haber gente que no quiere hacer la pega. ¿Sí? Bueno, de hecho hasta uno de repente no quiere hacer la pega. ¿Sí? O la hace de mala gana, o la hace mal. Entonces puede pasar, por ejemplo, que la señora Elba anda de maleta ese día y se quiere ir temprano para la casa, y en vez de poner 10 batas, le pone 20 en el autoclave. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Cierra la cuestión y claro, en vez de demorarse el doble, porque tendría que poner 2, hace una pura carga. Y resulta que esas batas estériles no están estériles, porque fueron comprimidas y entonces el vapor y el calor no entró bien y entonces no quedan estériles. Y entonces nosotros hacemos toda una parafernalia de ponernos la bata estéril y todo ese cuento, que nos vamos a enseñar cómo hacerlo, y resulta que la bata no está estéril.
Entonces, en medicina, eh, esto tiene que ser de calidad total. Entonces, si ustedes tienen que enseñarle y decirle a la gente, oye, ¿sabéis que tu pega, que tú estás haciendo aquí, es tan importante como la que yo estoy haciendo cuando opero al paciente? Y de verdad que es tan importante. ¿Sí? Yo les voy a comentar algunas historias así. Yo trabajaba en un hospital, en otra universidad, un hospital grande, y entonces empezamos, cuando llegamos todo era bien porque cuando llegué yo se hacían pocas cirugías. Después, al tiempo, empezaron a aumentar así en forma sostenida y estábamos haciendo el doble de cirugía así como en un año. Y entonces la gente empezó como a colapsar, porque igual seguía haciendo el mismo número y todo. Y empezamos a tener después del año como un aumento en la cantidad de infecciones postquirúrgicas. Y bueno, cuando empieza a aumentar el número, nosotros llevamos un registro, empezamos a tomar atención porque algo estaba fallando. Entonces, miramos los equipos que estuviesen esterilizando en forma apropiada, ¿no es cierto? La autoclave, etcétera, que se estuviesen envolviendo también en forma adecuada. Nos empezamos a fijar en los indicadores de esterilidad porque hay unas cintas que uno coloca adentro para saber si se esterilizó. Bueno, después de un tiempo nos dimos cuenta de que el instrumental no lo estaban esterilizando. Y las cintas que nosotros las ocupábamos, o sea, las sacábamos de la caja, las dejábamos ahí, las volvían a tomar y las volvían a usar. Entonces la daban el instrumental, pero le metían esas cintas que ya están activadas y envolvían, y entonces claro, cuando tú abrís sabéis que está estéril porque está la cinta, pero era la cinta que estábamos reutilizando. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿qué mide la cinta? Mide si se esterilizó o no. ¿Cambian de color? Cambian de color. Ah, okay. Sí. Entonces, cuento corto, tuvimos que empezar a romper la cinta y a entregar las cintas así contadas para que la usaran pero ahí hay una falla, ¿no es cierto? Obviamente hay una falla en que la gente que trabaja en eso tiene que entender la importancia de lo que está haciendo y que no puede así saltarse un paso porque le va a ser más fácil o porque se va a ir más temprano, porque por lo que sea, ¿sí? Entonces que son parte también del engranaje y eso es súper importante que ustedes lo tengan en vista porque hay algunos procesos que permiten ciertas faltas, pero hay otros que no. En medicina tenemos muy poco margen para el error, entonces las cosas se tienen que hacer realmente bien para que en realidad uno no haga, y al final es como hacer el loco. Si estáis trabajando así, así toda la parafernalia y el instrumental no está estéril, es como... Y sobre todo porque las enfermedades nosocomiales, ¿no es cierto?, son un componente súper importante dentro de la morbilidad y mortalidad intraquirúrgica. ¿Sabes lo que son las enfermedades nosocomiales o intrahospitalarias? En humanos está súper medido. Más o menos el 10% de la gente que se muere dentro de los hospitales se muere por enfermedades tomadas ahí mismo. No se muere por lo que llegaron. Es harto. 1 de cada 10. Entonces, eso nosotros no lo tenemos medido. Probablemente puede ser más. No sabemos. Entonces, esto hay que entenderlo. ¿Sí? ¿No se va menos quizás porque el postoperatorio en la clínica es de menor tiempo que los pulmones? ¿Puede ser? En general están así como que recuperan un poco de la anestesia, se estabilizan y después ya... Claro, lo que pasa es que para compararlo tendríamos que poner un supuesto igual. Aquí en Chile por lo menos no hay ningún hospital que se parezca a ningún humano, así que no podría hacer la cuenta. Pero en países desarrollados donde, por ejemplo, en el último hospital que estuve haciendo una pasantía tenían 50 veterinarios de planta trabajando. Y ahí sí se nota, y eso es algo extraño, que tiene que ver con, pero que uno lo puede responder. Si yo te digo, bueno, y yo allá y el hospital de los 6 mejores en Estados Unidos, eso quiere decir que son de los mejorcitos en el mundo, tenían más contaminación que nosotros, más problemas postquirúrgicos. ¿Por qué? Si ellos en realidad cumplen harto más que nosotros. De hecho, los pabellones son con presión positiva,
¿Quién me podría explicar eso? Porque es raro, po, que yo en la clínica, donde no tengo ni presión positiva, ni negativa, ni aquí tampoco, y no tenemos tanta contaminación ni problemas de infección postquirúrgica. Porque son más personas. ¿Cómo? Porque son más personas. Hay más posibilidad que alguien no se equivoque o que entre o salga. Sí, podría ser, pero tiene que ver con eso, ¿tú qué dices? Porque no cumplen con ciertos protocolos. No, tienen protocolos mucho más duros que nosotros. Esto es tráfico, solamente tráfico, y tiene que ver con la gente. Por un hospital en que, claro, ellos tienen 24 horas, 5 pabellones funcionando todo el día y parte de la noche, tiene poco tiempo de reposo, ¿sí? Y entonces, entre más tráfico y más uso tiene un sitio, mayores probabilidades tiene de contaminación. Porque el tiempo que, por ejemplo, si yo tengo el pabellón, lo voy a usar 3 veces al día, entre cirugía lo limpio, ¿no es cierto? Y lo voy a desinfectar, le voy a dar un tiempo de reposo y después entra otro paciente. En cambio, cuando el tiempo de reposo empieza a disminuir y el pabellón está intensivamente usado, la tasa de contaminación e infección se aumenta. ¿Sí? Eso también son cosas que hay que considerar. O sea, no es lo mismo cuando tenéis un paciente al día que cuando tenéis 50. ¿Sí? Y por eso es que es tan importante que ustedes entiendan la filosofía de este asunto. Tiene una fórmula. ¿Ya? Bueno, los ambientes, el servicio, el campo operatorio, el personal de cirugía y el equipamiento quirúrgico. Esto tiene, como les digo, una fórmula que tiene que ver con la calidad total de cómo funcionamos. Aquí hay una lista. Entonces, lo voy a hacer así en chileno, me están grabando, pero si alguien tiene diarrea, ese día no tiene que operar. ¿Sí? Si está con colitis, no es el día para hacer cirugía, menos para poner un implante. Porque ese día va a estar con las bacterias, así, pero multiplicadas por 10.000. O si está resfriado. O si está muy resfriado, porque te vaya a tener que poner doble mascarilla e incómodo, ¿no es cierto? Y te vaya a tener que comer los mocos. Nadie te va a sonar. Pero sí, esa es la verdad. Entonces, hay momentos en que uno, y eso es lo que les comentaba en el práctico, no sé si en la primera clase, no sé, pero que uno tiene que, por eso que trabaja en un equipo y tiene que estar compenetrado con el equipo para que te puedan salvar en esas situaciones. Oye, hoy día no cuenten conmigo, que estoy muerta. ¿Ah? Entonces, así de pabellonero, que igual vaya a tener harto pega, pero no es tan sensible. Ya, aquí tenemos, dice regla de técnica aséptica y motivos para la misma. Ya, léalo primero. ¿Y por qué? Voy a poner Oh, léalo primero. Los miembros del equipo quirúrgico permanecen dentro del área estéril. El movimiento fuera del área estéril puede fomentar la contaminación cruzada. Oh, sí. Entonces el movimiento se llega al mínimo. Entonces no puedo estar entrando y saliendo a cada rato. ¿Sí? Ya, Claudio, léalo segundo. La conversión Conversación. se mantiene al mínimo. La conversación libera gotitas de humedad cargadas de bacterias. Exacto. O sea, de hecho yo cuando estoy hablando de ahí adelante, a todos les estoy dando un baño gratis. Las microbichitas, así que creo que como a 3 metros. Qué horrible. Menos mal que no las vemos. ¿Ah? ¿Ahora sí? Ahora sí. Vamos. El movimiento en el quirófano se mantiene al mínimo por todo el personal. Solo el personal necesario debe ingresar a la sala de operaciones. El movimiento en el quirófano puede motivar un flujo de aire turbulento y redundar en contaminación cruzada. Claro, lo mismo del anterior, ¿no es cierto? Se
personal no lavado no debe estar en zonas exteriores. El polvo y latas u otros vehículos de contaminación bacteriana pueden caer sobre el campo. Entonces se dan cuenta que tiene todo esto es súper racional. Pues si yo no estoy vestido especialmente no puedo cruzar las manos, por ejemplo, por el campo quirúrgico. Nos vemos, así como nos ven las gotitas que yo estoy tirando, nos vemos las partículas que se van desprendiendo. Entonces, ¿quién hace eso? Tiene que estar vestido, ¿cierto?, en una bata estéril. Y ese se puede cruzar. El equipamiento empleado durante la intervención debe estar esterilizado y los instrumentos no estériles pueden ser fuente de contaminación cruzada. Obvio. ¿Cierto? No puedo combinar lo estéril con lo no estéril. Esto es todo o nada. O está todo estéril o no lo está. El personal lavado, el personal lavado manipula solo artículos estériles. El personal no lavado manipula solo artículos no estériles. El personal no lavado y los artículos no estériles pueden ser fuente de contaminación cruzada. O sea, hay un sucio, ¿no es cierto?, que va a entregar el paquete que no está estéril por fuera, se lo va a entregar en forma estéril porque está vestido, ¿no es cierto?, que está con guantes, con mascarilla, con gorro y con la bata. Lo va a tomar y ese sí puede manipular lo que está estéril. Si la esterilidad de un artículo es cuestionable, se lo considera contaminado. El equipamiento contaminado no estéril puede ser fuente de contaminación cruzada. ¡Ay, qué bonito esto me gusta a mí! Así cuando alguien dice, ¿estará estéril? Ya no está estéril. Pero es calidad total. ¿Sí? Calidad total. Nos gusta meternos en esto, si la esterilidad de un artículo es cuestionable, se lo considera contaminado. El equipamiento contaminado. No, para abajo. Ese fue el último que Dice las mesas estériles solo no son a cualquier. Eso, sí, No son a su altura. sí. Los Los elementos. elementos que los elementos que vuelan sobre los bordes de la mesa se consideran no estériles porque están fuera de la mesa Eso. O sea, a la altura, ¿no es cierto? La mesa más o menos como a la altura del ombligo. Ya, sigue. La tanto. ¿Vale? Y tapa las tiras con no sé qué dice Leo, ¿no? Ya. La falda no se considera estéril incluso si se emplea Camisolines. Envueltos. Eso. Y los lentes. Ya lee eso. Los paños que cubren las mesas, instrumentos o al paciente deben ser impermeables. La humedad transporta bacterias desde una superficie no estéril hacia otra estéril. Contaminación por encharcamiento. Ya usted espera un momento. ¿Me lee? ¿Viste? Yo lo leo por Qué triste. ¿Sí? Si un objeto estéril, tanto el borde del sellado de la bolsa que lo contiene durante la apertura. Se lo considera contaminado. Una vez abierto, los bordes sellados de la bolsa no son estériles. Los elementos estériles dentro de un laboratorio dañado o húmedo se los considera contaminado y están para los oftalmólogos así todos los de atrás.
se pasaron. Tienen que ir al oftalmólogo porque necesitamos que esté la vista bien. Están haciendo un operativo. Eso. Eso más del, vamos todo al operativo, ¿no? No, de verdad, preocúpense, porque van a sufrir para poner los puntos y esas cosas, no. Se necesita tener buena vista. Los elementos estériles dentro de un envoltorio dañado o húmedo se consideran contaminados, ¿ya? O sea, ojalá estén secos. Eso, la contaminación puede ocurrir desde los envoltorios perforados o transporte de humedad desde el encharcamiento, ¿no es cierto? Esto es que, ya lo dijimos, el líquido transporta las bacterias. No colocar las manos en la región axilar, sino mantenerla frente del cuerpo por encima de la cintura. Bueno, cuando le enseñemos a lavarse las manos se van a dar cuenta que todos van a tener que... ¿Han visto las películas que siempre los médicos aparecen así? Es porque no pueden bajar las manos. Primero, porque ya al bajarla se considera contaminado. ¿Por qué dijimos que hasta la altura de la mesa, ¿no es cierto? Entonces hay que estar en esta posición. Antes traían unos bolsillos las batas y se metían ahí. Hoy día ya tampoco no vienen con bolsillos. Pero uno nunca podría ponerse así. Y obviamente, ¿por qué? Porque se considera el codo hacia la punta de la mano estéril, la zona, ¿no es cierto? Esta zona del pecho hasta el ombligo, y eso fue, eso de lo estéril. Entonces no me puedo poner así, porque obviamente que esta zona hay una gran cantidad de bacterias. No se ven, pero están, a veces se huelen. Así que el día martes vengan bien duchados. El personal quirúrgico comienza la cirugía sentado, se debe mantener así hasta completar la intervención, ¿no es cierto? El campo quirúrgico solo es estéril desde la altura de la camilla hasta el dedo, de ahí que no se arriba. El movimiento de incorporarse durante la cirugía puede incrementar la contaminación cruzada. Por eso que cuando comienzo la cirugía, comienzo parado. Hay veces en que uno puede sentarse. Pero lo que no puedo hacer es volverme a parar. ¿Sí? O sea, si parto parado, puedo sentarme. Pero si parto sentado, no me puedo parar. Porque levanta mucho No, porque baja. Te bajó el nivel. Esterilidad. ¿Sí? ¿No te parado? Eso por ahí. Y ya no está esterilizado. Bueno, esto es un montón de reglas que se dan cuenta que tienen que ver con la filosofía esta de mantener la esterilidad. Y, por ejemplo, no podemos dejar entrar a alguien que no esté entrenado al pabellón por eso mismo. Porque a veces te quieren ayudar y hacen pura embarrada nomás. Porque no saben esta filosofía, no la tienen incorporada. Entonces no saben lo que está estéril de lo que no está estéril, no saben cómo entregarte el material, meten las manos, cruzan, es un desastre. Entonces, yo no sé, a los maridos ahora lo dejan entrar a la cesárea, ¿no es cierto? Pero le ponen una enfermera al lado. Por si se desmaya también, ¿no es cierto? Pero ese gallo no lo deja ni respirar, lo único que está con la cámara ahí sacando fotos que yo encuentro que es horrible, pero bueno. Bueno, hay... En general, entonces uno lo que puede hacer cuando la gente dice, oiga, ¿puedo entrar? No, pero le filmo la cuestión. Se la filma él, entregué después la filmación de la cirugía. O podéis tener un circuito cerrado donde la pueden mostrar desde afuera de la cirugía, así que... o sea, uno debería ser capaz de poder mostrar esto. No tenéis que estar escondido haciéndolo, porque si estáis escondido quiere decir que no lo estáis haciendo muy bien. ¿Sí? Y además que hubo un súper buen marketing también, porque la gente pueda ver que lo que es así y cómo lo hace. Dice, preparación de los paquetes quirúrgicos, esto también lo vamos a ver en el próximo práctico. Y los paquetes se utilizan para la estilización del instrumental quirúrgico, ¿no es cierto? El procedimiento de envoltura se fundamenta en aumentar la esterilización y preservarla. Y antes de envolver el material se debe remover el material macroscópico. O sea, obviamente el instrumental tenéis que lavarlo antes. Y este sería un cierre así apropiado, ¿cierto? Que le da un primer paño y después el segundo va con vuelta hacia adentro.
o sea afuera, ¿sí? Hacia afuera. La punta queda plegada. ¿Por qué? Porque cuando yo lo abra, si ustedes lo vemos en la secuencia, va a quedar esa punta, ¿no es cierto? Entonces yo lo tomo así, lo tiro. Después tomo la otra que estaba así doblada, la tiro, y nunca voy a tocar el contenido, aunque yo no tengo guante, ¿sí? Por eso que las puntas quedan así. Ya se los voy a explicar cuando lleguemos a ese momento. Ahora, hay varios tipos de envoltura. Esta es una, como clásica. Después hay otra que puede ser tela y después una bolsa plástica. O puede ser tela, papel. O puede ser papel, papel. ¿Sí? Hay varios tipos y los vamos a comparar ahora desde el punto de vista de la preservación de la esterilidad. Manipulación y almacenamiento del instrumental esterilizado. Al salir del autoclave se debe dejar secar y enfriar. O cuando se puede, a veces te toca así que te tiran el material caliente, así, es horrible. Que no tiene que ser así. Se almacena en vitrinas cerradas para protegerlo de la humedad, partículas de polvo, turbulencias de aire. O sea, tiene que estar en un lugar apropiado. Y debe ser manipulado con delicadeza, proteger de las fuerzas de flexión o compresión. Vida útil y esterilidad. Existen fechas indicadas para cada producto. Pero existe controversia de que son de los eventos y no el tiempo lo que contamina. Y esto es lo que habíamos conversado antes, ¿cierto? Si las suturas están limpias, están secas, han sido bien almacenadas, en realidad no hay motivo para pensar que no sirven. Ahora, en humanos está esto súper reglado que tienen que tener fecha de caducidad. Y también es una cuestión comercial de por medio, porque obviamente si se caduca no lo pueden usar y tienen que comprar una remesa nueva. Entonces, en general, esto hay que usarlo con mucho criterio. ¿Por qué? Porque depende de dónde estén, es cuán meticuloso van a tener que ser con esto. Me explico. Por ejemplo, si yo hago una cirugía todos los días, bueno, puedo esterilizar la noche y lo dejo para el otro día, ¿no es cierto? Y ya sé que está estéril, no lo tengo que almacenar ni nada porque estoy haciendo una cirugía y tengo probablemente 1, 2 o 3 equipos, que es lo que uno debería tener, ¿no es cierto? 3 equipos, uno que lo estáis usando a cada rato y otro que lo tenéis guardado y otro de emergencia. Pensemos así bien estructuradito. Pero si pasa de que estáis haciendo 15, 20, 25 cirugías al día, vais a tener ya una cantidad instrumental así que ya se te disparó, ¿no es cierto? Porque vais a tener 45, 50, 60, 80 cajas. Y además tienes cajas para diferentes cirugías. ¿Sí? O sea, de hecho en los hospitales así ya que son reglados, tú ya mañana voy a hacer una cesárea. O me toca hacer una cesárea. Entonces hay 3 cajas de cesárea diferentes. Entonces hay un libro, ¿sí? Con un dibujito en que aparece primero una hoja, aparece el nombre de lo que tiene la caja y puede ser que no te acordé el nombre del instrumental, lo dais vuelta y aparece el mono de lo que trae. Entonces tú decís caja de obstetricia número 1 y la anotáis ahí para que te la tengas lista al otro día o en un par de horas más. ¿Sí? Porque si no sería imposible que tú te aprendáis o sepáis. Y eso significa una complejidad mayor porque hay un sitio donde preparan todo el instrumental que lo tienen que arreglar así para que la caja número 1 de obstetricia te salga así, pero como tiene que ser, pues si no te puede faltar ni una pinza ni sobrar. ¿Sí? Entonces ahí sí vale la pena de que todo el sistema vaya rotulado con fecha y con hora. O sea, que digamos, ya lo pusimos en doble envoltorio de muselina en 2 capas sellada con cinta en cobertor después de la esterilización, 2 meses. Entonces lo esterilicé hoy día, le pongo 2 meses de caducidad. Y en el sistema, si no se ha ocupado, tienen que volverlo a meter y volverlo a esterilizar. Eso porque tengo que asegurarme la calidad, porque ya el volumen es tan grande que no puedo seguir uno a uno. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, entre más complejo es el sistema, mayores puntos de aseguramientos de la calidad tengo que tener. Tengo que ser más estricto. Oye, alguien dirá, pero no importa, pero no, sí importa.
porque ahí no puedo saber si efectivamente fue o no, o hubo alguna equivocación o pasó algo, y si no puedo garantizar que el lugar, el sitio, que no la golpearon, que no se cayó, que alguien la... ¿Sí? ¿Me entienden la cantidad de cosas que pueden ocurrir? Entonces estos sistemas son para eso. Pero en realidad sabemos desde Pasteur que la generación espontánea no existe. Así que lo que está estéril y no hay ningún evento que diga que ya no lo está, sigue siendo así. ¿Sí? Entonces tenemos doble envoltorio de muselina en 2 capas, 4 semanas. Doble envoltorio de muselina en 2 capas, termosellada en cobertor después de estrizarse, 6 meses. Esa es la que dura mucho más. Bolsa de plástico desprendible, termosellada, 1 año. ¿Se entiende, no? Desinfección. Entonces, ¿esto hace en las clínicas o no? ¿Se hace desinfección en las clínicas? En todas las clínicas del mundo se hace desinfección. ¿Cuándo desinfectamos? ¿Cómo? TH4 es un amonio cuaternario. ¿Y ahí cómo lo usa? ¿Para qué? ¿Cómo? Lo hilo bien con agua, ¿no es cierto? El TH4 creo que es 2 ml por cada 10 litros de agua. ¿Sí? ¿Algo así? Probablemente lo preparan así. Ya. Les voy a hacer una advertencia. Si dice en el envase 2 ml por 10 litros, esa es la concentración que hay que usar. Les puedo asegurar que el 90% de los veterinarios no le ponen un poco más, ¿ah? Más concentradito. ¿Ah? No, pues si no ni se siente. Y uno encuentra en las clínicas, si tiran así el desinfectante así en el piso, pasan y te empiezan a arder los ojos. Te está intoxicando. Los glutaraldehídos, o sea, estamos hablando de los amonios cuaternarios, producen hepatotoxicidad en uno y en los pacientes. Entonces no se pongan ingeniosos, no traten de aumentarle la potencia a estas cosas porque se están enfermando. El cloro es un súper buen desinfectante y va a seguir siéndolo por mucho tiempo, pero no se tiene que oler. Si yo hago una mezcla de hipoclorito con agua, tiene que ser la dosis apropiada, porque si yo paso el trapero, ¿no es cierto?, y queda hediondo, también me estoy enfermando, porque el cloro también se acumula. ¿Ya? Oye, yo tenía una nana seca para el cloro. Qué horrible, me acuerdo de esta cuestión y me acuerdo siempre de ella. Me quemaba las patas de los pies así, porque tiraba cloro así, pero entonces yo me iba a duchar y me metía y no la enjuagaba, dejaba el cloro así y me empezó una dermatitis en la planta de los pies, no sabía por qué. Cuando empiezo a darme cuenta que me gastaba como 5 litros de cloro así al mes. Tuve como 4 meses así con las patas, pero he hecho maldita cloro. Profesor, ¿y igual usar esas concentraciones así, igual a la larga afecta porque generan más resistencia en los microorganismos que están en la superficie? O sea, los microorganismos se adaptan a todo. No creo que esas concentraciones se adapten en su cocina, porque se cocinan, pero sí, o sea, puede haber cierta resistencia. Es raro, es muy raro. Con los desinfectantes es muy raro que se produzcan así bichos resistentes. Lo que sí puede ocurrir, eso ocurre más con los antibióticos, es que se usen mal. Por ejemplo, si está muy sucio el lugar, tengo que limpiar primero, sacar todo el material orgánico y después usar el desinfectante. Si le tiro el desinfectante sobre el material orgánico, probablemente no ocurra nada, ¿sí? O sea, igual voy a tener
contaminación. Entonces es súper importante la limpieza. Fíjense que, y hablando un poco de la calidad total, que son cosas que uno tiene que ingresar en su chip, es que si yo, o sea, la medicina es limpia, ¿no es cierto? Limpia y ordenado. Ojalá el lugar así minimalista, ¿no es cierto? No hay cuadros, no hay mucho adorno, sé que hay algún adorno, es todo bien como para lo que sirve, ¿cierto? Y estas son entonces son cosas que no son divisibles, o sea, el orden y la limpieza no son divisibles. Y la salud tampoco, está justo metido ahí. ¿Sí? Y si quieren, el dinero también lo pueden meter ahí. ¿Ah? Para el otro lado está la suciedad, el desorden, la enfermedad y la pobreza. Entonces la medicina está para este lado. Ustedes tienen que tratar de ser así, ordenados, limpios. Y no, ayuda para esto, ¿no es cierto? Pero es que tiene que ver con una mentalidad, ¿sí? Con una fórmula. Y entonces uno no se puede... Lo que pasa es que uno se va impregnando de a poco de esta cosa, ¿sí? Y se va metiendo en el sistema. Hay algunos que les cuesta menos, a otros que les cuesta más. Los clorados pueden ser también antisépticos. Siempre se olvida esto, están en desuso, pero son súper buenos. El hipoclorito, sí, no sé si alguien ha ido al dentista alguna vez, pero los dentistas usan mucho el hipoclorito cuando te van a hacer esos tratamientos compuestos, te la dan el conducto con hipoclorito, una cantidad baja. Esterilización método, ya hablamos un poco de esto, cuáles son los sistemas. Hay unos que son más caros, otros que son más... Este quizá es el más universal que utilizamos, que es la esterilización con vapor, porque nos permite esterilizar materiales que el calor seco no nos permite. Por ejemplo, guantes. Podríamos utilizar guantes con autoclave. O este material, el TNT, ¿no es cierto? La tela no tejida, que es como plástico, ¿no es cierto? Que es la que está hecha las batas. También las podemos poner en el vaporizador, pero no en el autoclave, o sea, no en el horno Pasteur, que es seco, porque ahí sale una masa. Y además el humo así sería... El método más corriente destruye por coagulación y naturalización de las proteínas. Importante relación entre la temperatura, la presión y el tiempo de exposición. En general, uno podría usar una fórmula que son 120 grados Celsius por 20 minutos a 20 psi. Los paquetes deben colocarse de manera vertical sobre el borde y longitudinal en el autoclave. Ahora, cada autoclave trae un manual. Tampoco son muy buenos para leer manuales en Chile, ¿no? ¿PSI qué es? Eso es una presión por centímetro. Hay que leerse el manual, porque cada autoclave, como tiene un tamaño diferente, ¿no es cierto? Ahora, esos 20 minutos son desde que cuando llega a los 120 grados, ¿sí? Entonces hay una relación entre la presión y la temperatura que es súper interesante. Bueno, esto no lo usamos mucho porque es caro, es una joda y además produce cáncer. Así que en realidad para los volúmenes que trabajamos nosotros en la clínica no es muy, además explosivo. No lo usamos. Aquí están los indicadores de esterilidad, los que les comentaba. No aseguran la esterilidad, obviamente, sino que lo único que dicen es que estuvo expuesto a un método que lo esterilizó en algún momento, ¿cierto? Eso es lo único que nos dice. Posibilita la supervisión de la eficacia del procedimiento, experimentan cambios químicos o biológicos en respuesta a la combinación de tiempo y temperatura, y en general son tiras de papel o cinta impregnadas que cambian de color. Las más simples son unas que tienen una rayita así, uno la mete en el autoclave y se ponen negras. ¿Qué son estas? Entonces hay unas que van por fuera y otras que van por dentro. Y estas otras que son cintas y tiras indicadoras para esterilización plasmática, ¿no es cierto? Antes y después cinta roja. Hay unas que vienen con esporas, ¿no es cierto? Vienen con un viraje y esas son con esporas patógenas, ¿no es cierto? Y que esas son mucho más sensibles para medir realmente si, porque el otro dice si se expuso a esta temperatura.
Este otro dice mató. Son dos cosas diferentes. Dice estructura del área quirúrgica. El área de cirugía se divide en 3 sectores: limpio, mixto y contaminado. Las personas que ingresan al área limpia, ¿sí?, deben hacerlo con vestimenta apropiada. ¿Qué les llama la atención de esa foto? ¿Ah? No tiene manga. Se le ve los brazos. Sí, se le ven los brazos. ¿Por eso lo usa así? Bueno, pero no puede andar así, ¿no es cierto? Se ve demasiado caribeño. Hay que tener una vestimenta. O, por ejemplo, te colocáis y se te ve el ombligo así. Peludo, mal, se baila así. Qué horrible, una imagen así va a tomarle la foto a cualquiera. Entonces uno tiene que evitar eso a toda costa. ¿Sí o no? No, todas esas cosas hacen que se vean parte íntima, por favor evítenla. En el caso, por ejemplo, de la nosotros usamos esta en B, le hemos dicho que no puede usar mangas largas, ¿no es cierto? No se puede ver. Pero si él es muy escotado, por favor usen una polera redonda, así no nos desconcentramos y no... Se puede usar, pero que no se vea. Sala en el área quirúrgica, ¿no es cierto? Tenemos la anestesia y preoperación quirúrgica, provisiones anestésicas, sala de instrumentación estéril, sala de equipamiento, sala de suministro doméstico, lavatorio, sector de colocación de camisola y guantes, quirófano, área de recuperación postoperatoria. Esto sería un hospital, ¿no es cierto? Así con todas las zonas. Aquí nos faltan algunas, otras las tenemos. Pero si uno pensara en esto del hospital así ideal, el hospital tiene una fórmula, tiene un flujo de entrada y salida. O sea, en el hospital uno debería entrar por un lugar y salir por otro. ¿Sí? Así de tan... Y no debería ser un ciclo. Hay varios libros que hablan sobre esto porque en realidad es súper interesante pensar en cómo uno puede manejar, ¿no es cierto? Debe haber áreas para infecciosos, el área quirúrgica, por supuesto, que no tiene nada que ver con eso. Tiene que estar, ojalá, en el polo opuesto, ¿no es cierto? Entonces hay un flujo y una fórmula de entender. Les comento así historias, porque estas historias son así como gráficas para entender de qué se trata esto. Y yo tengo un amigo que tenía una clínica chiquitita y le empezó a ir bien. Hacía la cirugía ahí mismo, terminaba de hacer las consultas y en la noche hacía la cirugía. Bueno, le fue bien y hizo una clínica así power, ¿ah? Hizo un pabellón de cirugía, ya no tenía que hacer las consultas ahí mismo, tenía su consulta, tenía una peluquería, tenía la sala de hospitalizado, etc. Ya grande la clínica, y con un buen host ahí iba a atender a la gente cuando llegara a la sala de espera, etc. Para venderle alimentos y todas las porquerías que se te le puedan ocurrir. Y me llama un día, me dice, oye, ¿sabéis qué? Tengo un problema, me dice. Ya, le digo, ya, yo también. Te puedo echar competencia. Que ahora tengo más contaminaciones que antes. Ya, pero le digo, es que estoy atendiendo más gente y todo. Sí, pero no, es que no puede ser que tengo el pabellón, le puse cerámica hasta arriba. ¿Cómo? Ahora que antes operaba y hacía todo ahí mismo, tenía menos. Pucha, no sé, pues tendréis que invitarme para conocer la clínica y nos comemos un asado. No, digo. ¿Ah? Ya, me dijo, ok, perfecto. Efectivamente la clínica muy muy linda, me quedó realmente bien. Entramos al pabellón y yo inmediatamente supe que es lo que estaba fallando. Había una jaula con un perrito que se había hecho caca recién. ¿Sí? En el pabellón. Y no puede estar eso ahí, ¿no?
Porque cuando ustedes sienten olor, yo sé que es muy desagradable lo que les voy a decir, pero cuando sienten olor, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que es el olor? Son moléculas que están flotando en el aire y ustedes las pueden captar. Eso es contaminación. ¿Sí? Y esas viajan en el aire, po. Y llegan ahí a un sitio que no tienen que llegar. ¿Sí? Entonces no pueden tener un perro, eso no entender nada. Por eso que les digo que esto es súper importante entenderlo. No entendí nada si ponía eso ahí, los perros están ahí operando y se cagan y se mean y salta, el pichí salta, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, se han hecho estudios de los cepillos dentales para que no los dejen expuestos, ¿ah? Que los dejan ahí en el tachito y después le hacen cultivo a esa cuestión. El cepillo tiene que estar guardado. ¿Sí? ¿Me entienden a lo que voy? Entonces, obviamente le dije, no, ¿sabéis que ahí está el problema? Tenéis que sacar los perros de aquí, si no los podéis dejar. Sí, pero es que así lo estoy viendo después. No, lamento, tenéis que buscarte otra fórmula. Pero ahí está. ¿Sí? O otros que dejan desagüe, por ejemplo, en el pabellón. El pabellón no puede tener desagüe ni tampoco no debería tener lavado. Porque si tú laváis, alguien se lava las manos y está saltando el agua, tú no la veis, pero sí está saltando y esa mano está entera. ¿Sí? ¿Me entienden a lo que voy o no? ¿Se dan cuenta que esto puede ser de una sutileza o de una cosa muy burda como esa? Y ahí se nos va, por eso que esto no es tan azaroso, o sea, está pensado para tener un buen desempeño, para disminuir, ojalá, al mínimo las contaminaciones. Terminamos hoy día a las 3, ¿no es cierto? Entonces estamos juntos. Preparación del equipo de paciente, restricción del personal dentro del quirófano, anestesia y preparación de zonas sucias y lavatorio. O sea, nuestros pacientes los vamos a depilar fuera del pabellón. ¿Quiénes pueden entrar? Ustedes. No puede llegar cualquier estudiante y meterse al pabellón. Y además lo van a tener que hacer con una vestimenta que está, ¿no es cierto?, que ya la tenemos en las Filipinas, llevando ahí los pantalones ya puestos, con la polera, ¿no es cierto?, gorro, mascarilla, y probablemente los que tengan que operar van a tener que operarse para eso. Lavatorio, activación con codo o pie automático. No puede hacer que me compren con automático, ¿no? Pero lo vamos a hacer con el codo. Ya estoy terminando, así que no se preocupen. Quirófano, mesa, estante, acero inoxidable, sistema de ventilación, iluminación, temperatura. Esto es súper importante, sobre todo en nuestros pacientes. En nuestros pacientes, que son más chicos, tiene que estar la temperatura un poco más alta, o sea, sobre los 21 grados. No debe superar los 24, pero se tiene que mantener el 60% de humedad. Y eso ya es más difícil aquí, ¿no es cierto? Porque los sistemas de aireación, el aire acondicionado te permite cierta humedad. No están tan calibrados para esto. Ahora, ¿qué es lo que es lo interesante? Si baja de 15 grados la temperatura, se muere el 50% más. ¿Ya? Eso es porque baja la fisiología y ¿Qué fisiología? no, la temperatura. La temperatura. Eso. Pero es porque también hay ciertos órganos que tienen que... Es por la temperatura que les va a bajar producto de la anestesia. Porque baja el metabolismo y entonces baja la temperatura. Y si el ambiente está frío, baja más y no lo podéis controlar y se te mueren por hipotermia. ¿Sí? Ahí empiezan a haber una serie de... No sé, por eso que el pabellón está tan calentito. ¿Sí? Porque lo tratamos de mantener tibio. Entre más chico el paciente, más preocupación tenemos que tener con él. Por ejemplo, si vamos a operar un gato que pesa 3 kilos, no es lo mismo que operar un Rottweiler que pesa 60. El gato se va a enfriar rápidamente, el Rottweiler no tanto. Bueno, dependiendo de qué es lo que vamos a hacer. Y la temperatura ideal un 50%. Ahora, los cobertores de calza, en realidad no usamos cobertor de calza porque se ha visto que no aumentan la tasa de contaminación. Pero le hago una advertencia. Porque la cirugía es así, vertical, vertical, vertical. Si llegan a un
a un servicio de cirugía donde usan calza, no vayan a ponerse a pelear. Y decir, no, el doctor Aguilar dijo que no había evidencia científica y así que yo no, porque no los van a dejar entrar. ¿Sí? Entonces, aquí, calladito, y usted hace lo que dice el director del servicio. Se ponen calza, se ponen todos calza. ¿Sí? Aprendan eso. Y esto lo vamos a ver en clase, en el práctico, la próxima semana. Y esto lo pueden leer. No hay mucha diferencia. Cómo hacer el lavado, que también se lo vamos a mostrar. Y hay creo que hay una película, no sé, creo que no corren aquí las películas. ¿Sí? No, no corren. Ah, sí, ahí está. Esta es la película. Antes no corrían. Ya, hasta aquí llega la primera prueba. ¿Sí? Solamente subió falta el suficiente material. Eso. OVH, No, esto no. Todo lo que pasó en clase. O sea, perder todo puede haber para pasado. los perdidos no se vayan a perder, porque no todo lo que he subido lo hemos pasado. Sí. No estoy de más tampoco, no